Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y que vengan con muchas ganas de descubrir qué nos trae hoy. Para quienes son nuevos por aquí, les doy una bienvenida extra especial. Me da muchísimo gusto que se hayan topado con nosotros y espero que se queden un buen rato. Si les gusta el contenido que creamos, si disfrutan de las historias que les contamos y de las aventuras que compartimos, no lo piensen dos veces, denle clic a ese botón rojo de suscribirse. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos ayuda un montón y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor de lo mejor. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a despertar la curiosidad de muchos. Vamos a hablar de algo que ha estado resonando en el mundo del espectáculo, especialmente para quienes seguimos de cerca la vida de ciertas personalidades. El título del vídeo, como ya habrán visto, es Kerem y Ande en Londres tras España, ¿qué pasó? Y sí, como el título lo sugiere, vamos a desentrañar los misterios, los rumores y, si es posible, confirmar los hechos sobre la reciente visita de Kerem Bürsin y Hande Erçel a Londres, poco después de su paso por España. Prepárense porque esto se pone interesante. Han pasado un par de semanas desde que las noticias y las fotos de Kerem y Hande juntos en España empezaron a inundar las redes sociales. ¿Recuerdan esas imágenes tan simpáticas paseando por las calles de Barcelona, disfrutando del sol y, bueno, de la compañía mutua? Fue un momento que muchos estábamos esperando, ¿verdad? Las especulaciones sobre su relación siempre han sido un tema candente, y verlos juntos en un viaje tan público, y además compartiendo momentos tan naturales, avivó aún más las llamas. Parecía que finalmente, después de tantos rumores y de ese yo te vi, yo no te vi, teníamos una confirmación visual, casi un guiño a sus fans, a sus seguidores, a todos los que los han apoyado desde el principio. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las historias no terminan con un solo capítulo. Justo cuando pensábamos que podíamos descansar un poco de tanto análisis y espera, zas, surge una nueva pieza del rompecabezas. Y esta vez, la pieza nos lleva a otro continente, a una ciudad icónica y llena de encanto, Londres. Sí, así como lo oyen. Aparentemente, después de su periplo español, Kerem y Hande pusieron rumbo a la capital británica. Y aquí es donde la pregunta clave se vuelve aún más intrigante: ¿qué pasó en Londres? ¿Fue una continuación de su viaje, una parada estratégica, o algo completamente distinto? Este viaje a Londres ha generado aún más preguntas que respuestas. Las redes se han llenado de especulaciones, de teorías, de pequeñas pistas que intentan armar el rompecabezas. Algunos dicen que fue un viaje de trabajo, otros que era un viaje más íntimo, una forma de desconectar del alboroto mediático que generó su aparición en España. Y claro, nunca falta quien sugiere que detrás de todo hay una estrategia de relaciones públicas, algo muy común en el mundo de la farándula. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿O hay verdades parciales en todo este asunto? Vamos a intentar desglosar la información que tenemos, separar los hechos de la ficción, y analizar lo que estos movimientos en el mapa de Kerem y Hande podrían significar. Primero, pensemos en el contexto de su visita a España. Fue un momento de mucha atención mediática. Fueron fotografiados, sus encuentros fueron comentados, y parecía que estaban disfrutando de estar juntos y a la vez de la visibilidad que eso generaba. La química entre ellos es innegable, tanto en pantalla como, aparentemente, fuera de ella. Y eso es algo que sus seguidores adoran. Ahora, ¿por qué Londres? Londres es una ciudad cosmopolita, un centro neurálgico para la industria del entretenimiento, y también un lugar donde muchas celebridades buscan privacidad o, por el contrario, aprovechan para asistir a eventos importantes. Podría ser que su viaje a Londres estuviera relacionado con algún proyecto profesional. Ambos son actores de renombre internacional, y no sería descabellado pensar que podrían estar explorando nuevas oportunidades o asistiendo a reuniones importantes en la capital británica. Kerem, por ejemplo, ha mostrado un gran interés en proyectos internacionales, y Hande también tiene un potencial enorme para traspasar fronteras. Por otro lado, también existe la posibilidad de que este viaje haya sido más personal. Después del escrutinio que seguramente vivieron en España, Londres podría haber sido un refugio, un lugar para pasar tiempo de calidad juntos sin las cámaras y los flashes constantes. Quizás buscaban un poco de anonimato o simplemente querían disfrutar de la ciudad, de sus museos, de sus teatros, de sus parques, lejos de las miradas indiscretas. Después de todo, son personas y también tienen derecho a su vida privada, ¿no creen? Y aquí es donde entra en juego la parte más jugosa para los fans,
la posible evolución de su relación. Si ambos actores están pasando tiempo juntos en diferentes ciudades, y además parecen disfrutar de ello, ¿qué nos dice eso sobre su conexión? ¿Estamos ante el inicio de una relación seria, o simplemente son dos amigos que disfrutan de la compañía mutua y de los viajes? La verdad es que ellos, como muchos otros artistas, son bastante reservados con su vida privada, y eso, a veces, es lo que más alimenta la imaginación de todos nosotros. Hemos visto algunas imágenes y vídeos que, aunque no son una confirmación oficial, sí dan mucho que pensar. Pequeñas apariciones en lugares públicos, coincidencias en eventos, comentarios en redes sociales que parecen tener un doble sentido. Todo esto crea una narrativa, una historia que nosotros, como espectadores, intentamos descifrar. Y es que, seamos sinceros, nos encanta el misterio, nos encanta intentar adivinar lo que está pasando detrás de las cámaras. Podríamos hipotetizar que su paso por Londres fue una continuación lógica de su viaje. Quizás tenían compromisos o simplemente querían extender su tiempo juntos. A veces los viajes planeados se van modificando sobre la marcha, y Londres podría haber sido un destino espontáneo o una parada obligatoria. Si ambos estaban en Europa, y querían seguir explorando o atendiendo asuntos, Londres es una opción muy atractiva y accesible. Pero, ¿qué hay de los rumores más específicos? Se ha hablado de posibles encuentros con directores de casting, de reuniones para nuevos proyectos cinematográficos o televisivos, de apariciones en eventos de moda. Londres es un imán para este tipo de actividades. Si analizamos las agendas públicas, o las noticias que han salido a la luz, podríamos encontrar alguna pista. Sin embargo, es importante recordar que mucha de esta información puede ser especulativa. También está la teoría de que este viaje a Londres podría ser una forma de medir el terreno para un futuro en el ámbito internacional. Si están pensando en expandir sus carreras más allá de Turquía, Londres es un punto de partida estratégico. Es una ciudad multicultural, con una industria cinematográfica muy activa y con conexiones a nivel mundial. Tal vez estén explorando las posibilidades, conociendo gente del sector, y viendo qué puertas se abren. Y por supuesto, no podemos ignorar la dinámica de su relación. La pareja formada por Kerem y Hande ha sido siempre muy querida por el público. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Senkalkam, la química entre ellos fue tan palpable que los fans no tardaron en fantasear con una relación en la vida real. Y aunque ambos han sido discretos, esa chispa, esa conexión, ha persistido en la imaginación colectiva. Cuando aparecieron juntos en España, fue un bombazo. La cantidad de me gusta, de comentarios, de artículos generados fue monumental. Y ahora, este movimiento a Londres, justo después, ha reavivado todo ese interés. ¿Es una coincidencia? ¿O es una forma de mantener el foco, de seguir alimentando esa narrativa que tantos aman? No lo sabemos con certeza, y esa es la belleza de todo esto, ¿no creen? Pensemos en las posibilidades. Si estuvieran allí por trabajo, ¿qué tipo de proyectos podrían ser? Quizás para series de plataformas de streaming, o películas independientes, o incluso campañas publicitarias de gran renombre. Ambos tienen un alcance global y podrían encajar en producciones internacionales. Su fama en Turquía es inmensa, y esa fama les abre puertas en otros mercados. Si fuera un viaje personal, ¿qué nos dice eso sobre su relación? Significa que están cómodos pasando tiempo juntos, explorando el mundo, y quizás construyendo algo más sólido. Los viajes son una excelente manera de conocer a alguien en diferentes contextos, de ver cómo se desenvuelve ante nuevas situaciones. Y si ambos disfrutan de ese proceso, eso es una señal muy positiva. Es importante recordar que al final del día, Kerem y Hande son dos personas públicas que, como todos, tienen derecho a su privacidad. Aunque entendemos la fascinación y las ganas de saber más, también debemos ser respetuosos con sus decisiones y su espacio. Sin embargo, eso no quita que podamos analizar las pistas, disfrutar de las especulaciones y mantener viva la conversación. Lo que sí podemos decir con cierta seguridad es que su presencia conjunta en España y luego en Londres ha sido un evento significativo para sus seguidores. Ha dado pie a innumerables debates, a la creación de fanficción, y a la esperanza de que esta conexión que tanto nos gusta ver en pantalla, pueda traducirse en una historia real y duradera. Quizás con el tiempo tendremos más respuestas. Tal vez ellos mismos decidan compartir más detalles sobre sus viajes y sus planes. O quizás seguirán manteniendo un velo de misterio, lo que en cierto modo, también forma parte de su encanto.
Lo que es innegable es que Kerem y Ande, juntos o separados, siempre generan interés, siempre capturan nuestra atención. Así que, en resumen, ¿qué pasó en Londres Ras España con Kerem y Ande? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es un poco nebulosa y llena de posibilidades. Podría ser una combinación de factores, oportunidades profesionales, un deseo de privacidad, una forma de consolidar su relación, o simplemente un viaje espontáneo. Lo que sí sabemos es que su presencia en Londres ha sido otro capítulo emocionante en la saga de su relación, alimentando la imaginación de miles de fans en todo el mundo. Ha sido un movimiento estratégico o un capricho, lo que sea, ha mantenido el foco sobre ellos y ha seguido alimentando ese vínculo especial que el público percibe entre ambos. Es fascinante ver cómo dos figuras públicas pueden generar tanta expectación con sus movimientos, y cómo sus seguidores están siempre ávidos de más información. La conexión que tienen con su audiencia es algo que pocos artistas logran cultivar de esta manera. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los últimos movimientos de Kerem y Ande. Como ven, el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos, y siempre hay una nueva historia que contar. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por estar aquí, por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que fue un viaje de trabajo o personal? ¿Qué les gustaría que pasara con Kerem y Ande? Dejen sus opiniones y especulaciones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si han encontrado la información interesante o entretenida, no olviden darle un buen like. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Ande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para estar al día. Muchísimas gracias de nuevo por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.